Bien chicos, ahora vamos con esta octava clase del curso de literatura. Vamos a hablar con esta primera parte del medievalismo europeo. Bien, esta es una segunda corriente. Si ustedes recordarán, en las anteriores clases habíamos hablado sobre el clasicismo griego, ¿sí? Pero bueno, una vez que terminó el clasicismo griego, esa corriente, entró esta nueva corriente que es el medievalismo. Bien, como bien dice acá, es la segunda corriente literaria en la que predomina el espíritu religioso y la visión teocéntrica, que ahorita voy a explicar en las características. En los primeros siglos de la Edad Media predomina el sistema feudal, que era el sistema feudal, era el sistema en el que las personas eran más poderosas si tenían tierras en su poder, ¿sí? Luego la iglesia se espíritu religioso, entonces la iglesia va a tener un gran poder. Entonces, a ver, vamos a ver las principales características de este movimiento literario, que no se vayan a olvidar es medievalismo. Primero, visión teocéntrica del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Dios es el centro de todo, Dios es el más importante. ¿Sí? Entonces, esto se refiere con la visión teocéntrica del mundo, que Dios es el centro de todo. Luego, es alegórico, religioso y didáctico. A ver, la palabra, bueno, tal vez la palabra religioso ya le da la idea de qué se refiere esta característica. Bien, todo, tiene que ver todo con la religión. Y didáctico quiere decir que te enseña valores, ¿sí? Así como una moraleja al final de un cuento que te enseña valores, qué cosa está mal, qué cosa está bien. Entonces a eso se refiere con didáctico. Bien, y alegórico es una palabra. Este palabra significa que le dan imagen a palabras que no tienen imágenes. Un ejemplo bien claro es, si ustedes a ver recordarán, a una mujer con los ojos tapados y una balanza, ¿sí? Una mujer con una venda y la balanza. Esa imagen a qué representa, a la justicia. Claro, si ustedes buscan en internet, les va a salir esa mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la palabra justicia no tiene una imagen. Claro, si ustedes buscan, si ustedes pretenden, por ejemplo, manzana, la palabra manzana sí tiene una imagen, una fruta. La palabra, no sé, ladrillo tiene una imagen, una imagen de un ladrillo. Pero ahora, si ustedes buscan una imagen que represente amor, cotidianamente ustedes ya saben que es un corazón, pero un corazón en realidad no específicamente representa el amor. Lo mismo pasa con la justicia. La justicia, una imagen que la represente, también como que no hay. Entonces, pero se buscó representar con esa imagen que yo les digo, de la mujer vendada con una balanza en la mano. Eso representa la justicia. Entonces, a eso se refiere el carácter alegórico. Esa es una alegoría a la justicia, ¿sí? Es una imagen que representa la justicia. Pero se le llama alegoría, ¿por qué? Porque la palabra justicia en realidad no tiene imagen. Pero bueno, se le atribuye. Entonces a eso se refiere alegórico. Y bueno, ellos le dan carácter alegórico a muchas palabras. Por ejemplo, no sé, a los pecados capitales como la lujuria le dan una imagen. A la belleza le dan una imagen. Entonces hay mucho carácter alegórico en estas obras literarias del medievalismo. Luego la siguiente característica sería la lengua internacional y erudita era el latín. Esto importante, el medievalismo, el latín, por si acaso. Luego surgen los trovadores, que así se llamaban a los poetas que, bueno, de la clase alta se le podría llamar trovador. Llamaba a un poeta que no era de la clase alta, porque también habían poetas de la clase baja, eso eran los juglares. Eran artistas polifacéticos, era el bufón público de la época. A ver, ¿a qué se refiere con artista polifacético? Quiere decir que era un artista que sabía cantar, sabía bailar, sabía hacer acrobacias, ¿sí? Sabía hacer muchas cosas. Entonces se le podría llamar como que un artista de circo actualmente, ¿sí? Pero en ese tiempo así se le llamaba, un artista polifacético. O también llamado bufón, ¿bien? Así se le llamaban también a los juglares. Luego tendríamos como última característica que surgen los cantares de gesta. Si ustedes recordarán, o bueno, tal vez no, en las primeras clases de literatura, cuando vimos géneros literarios, habíamos visto que los cantares de gesta estaban dentro del género épico, ¿sí? Los cuales eran narrados por los juglares. Bien, los juglares narraban los cantares de gesta, ¿sí? No olvidarse de eso. Ahora vamos a hablar de los representantes. El más importante, bueno, del que vamos a hablar nosotros, va a ser de Dante Alighieri.
porque vamos a hablar de su obra La Divina Comedia. Bien, esto de Divina Comedia no quiere decir que sea de carácter gracioso, por si acaso. Ya luego les contaré más o menos cómo va esa obra literaria. Bueno, y después tendríamos estos dos representantes, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca, que les voy a narrar ahorita rápidamente cada una de estas obras que ellos tienen. A ver, Giovanni Boccaccio tiene Decamerón, que es una obra que está compuesta por 100 cuentos. A ver, ¿cómo empieza esto? Esto empieza porque 10 personas se van a estar en cuarentena, se podría decir, porque había una peste que estaba azotando a la ciudad de Italia, de donde era Boccaccio. Entonces, mientras que, así como ahora nosotros estamos en cuarentena, en ese tiempo también hubo otra epidemia, pero en ese tiempo fue la peste negra, se le llamaba, ¿sí? Entonces, la peste negra o peste bubónica era la que estaba azotando en ese tiempo. Entonces, esas 10 personas se fueron a hacer su cuarentena en una casa y para pasar el tiempo contaron cada uno un cuento durante 10 días. Entonces, si ustedes se ponen a multiplicar y cada uno contaba un cuento, 10 días cada uno, entonces estuvieron 100 días ahí. Sí, estuvieron 100 días. Cada uno contó 10 cuentos, cada uno de los que estaba ahí. Y de eso se basa el libro, pues. Son todos los cuentos que esas personas narraron. Y bueno, como les digo, ahí narran muchas cosas. ¿Sí? Pero el contexto fue ese, que durante la peste bubónica, esas 10 personas se fueron a una cabaña y en esa cabaña para pasar los 100 días, cada uno contó 10 cuentos. Un cuento por día. Bien, muy interesante. Luego tendríamos a Francesco Petrarca, con su obra la obra de Francesco Petrarca. Y bueno, la Divina Comedia ya vamos a hablar en la siguiente clase, que es una obra muy interesante que habla del cielo y el infierno. ¿Sí? Y aquí tenemos la imagen de Dante Alighieri. Él es Dante Alighieri, el autor de Divina Comedia. Y bueno, ya esto sería todo con esta clase. Ya en la siguiente clase hablaremos de esa obra que les acabo de mencionar, Divina Comedia. Y también les enviaré una actividad con unas preguntas sobre este tema que acabamos de hablar. Sería todo.